la bienvenida al señor arquitecto Juan Fernando Flores, el expresidente de la Comisión Permanente de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional. Es representante ante el Parlamento por el movimiento Creo y llegó a la legislatura representando Caribe, América Latina, en calidad de legislador. También ha vivido muchos años en Venezuela, más de 2 décadas. Ha graduado de la Universidad Andina, arquitecto de la República. Y en esta Comisión de Relaciones Internacionales, alguien diría, bueno, pero el señor Flores no ha estudiado leyes. El señor Flores no tiene una experiencia diplomática. Alguien diría, ¿no? Pero ahora no es así. Ahora las personas, los ciudadanos, estamos bien informados de todo. Y básicamente en la Comisión de Relaciones Internacionales, obviamente, pues, se tratan muchas cosas a la interna del país. Y una de esas es, por ejemplo, que la Comisión Administrativa Legislativa, denominada CAL, al llegar el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación por parte del presidente Guillermo Lasso, el CAL la dirigió a la Comisión de Relaciones Internacionales. Es decir, esta comisión es la que va a tratar, es la que va a analizar y la que tiene la responsabilidad de derogar la ley orgánica de comunicación vigente y la reemplazará por esta al aprobarse definitivamente el primero o segundo debate. Buenos días, arquitecto. Gracias por la aceptación a esta entrevista y le consulto. ¿Qué expectativa se ha creado su comisión en el entorno de este pedido del presidente de la República de reformar la Ley Orgánica de Comunicación? Bienvenido. Muy buenos días, estimado Clever. Buenos días, Jorge. Muchísimas gracias por la oportunidad. Efectivamente, esta comisión tiene la responsabilidad de dar tratamiento a la Ley de Libre Expresión y Comunicación, no solo por la resolución que se estableció ante el CAL, sino porque en la exposición de motivos que se desarrolló en ese mismo sentido cuando se presentó el proyecto de ley, hay un punto que es importante y es que nosotros necesitamos que una nueva ley de comunicación no sea adaptada a lo que hoy viene trabajándose en diferentes partes del mundo, sino que además es necesario que podamos tener una garantía de supremacía de derechos humanos, donde podamos tener realmente todos los ecuatorianos acceso a la información y a la comunicación y sobre todo luchar frontalmente contra las censuras, que era lo que la ley de comunicación anterior ha venido trabajando. Nosotros hemos recibido ya varias comparecencias en ese mismo sentido, donde hemos podido conocer del mismo secretario de Comunicación de la Presidencia a través de Eduardo Bonilla, no solo cuál es el propósito de la ley, sino de qué manera vamos a poder buscar actualizar lo que hoy tenemos en el Ecuador. Y digo actualizar porque hay diferentes niveles que uno debe entender que existen hoy en la comunicación y sobre todo donde uno de los principales puntos que se ha tratado en esta comisión es todo lo relativo a la autorregulación y qué tan factible va a poder ser que esto se ejecute en el país, dado que la intención que busca esta ley no solo es eliminar un montón de estructuras que existen, sino al mismo tiempo que aquellos consejos que se utilizaban para perseguir y para censurar sean precisamente los que ya no prevalezcan hoy en el país.
Así que en ese sentido nosotros hemos venido recibiendo no solo a la SECOM, hemos recibido incluso a la presidenta justamente del Consejo de Comunicación. Hoy estaremos recibiendo a Arcotel y ya a lo que es las expresiones por parte de Fundamedios, por parte de las federaciones de periodistas del Ecuador, para poder conocer justamente esas visiones y poder tener un proyecto de ley que tenga mucha más amplitud y sobre todo tome en consideración todo lo que en materia internacional Ecuador ha sido suscriptor y que es importante que se pueda incorporar dentro del desarrollo de esta ley. Licenciado Jorge Escobar, tiene inquietud, está bien para usted, arquitecto Flores. Asambleísta Flores, buen día y bienvenido a Contrapunto. Sobre el análisis que se va a hacer al interior de esta comisión, ¿qué han contemplado frente al otro proyecto que también han presentado Fundamedios y el presidente de la Comisión de Fiscalización, el señor Fernando Villavicencio, puesto que el de ellos tiene que ver con la protección, garantía y promoción de la libertad de prensa y comunicación? ¿Se hará una unificación? ¿Cómo han previsto aquello al interior de la comisión? Muchísimas gracias. Nosotros a través de oficio hemos solicitado la semana anterior que el Consejo Administrativo de la Legislatura justamente dé tratamiento urgente al proyecto de ley que presentó la asambleísta Marjorie Chávez en conjunto al legislador Fernando Villavicencio, para que, de ser posible, esta semana o más tardar la próxima, ya puedan enviarlo a esta comisión para justamente hacer un proceso de ir generando esas mixturas que tienen que tener ambas leyes para presentar una sola ley al país. Nosotros como comisión tenemos, no solo porque la ley nos ampara para poder hacerlo, tenemos la intención y la voluntad política de que se genere un solo proyecto de ley. En el tratamiento, cuando tuvimos aquí al secretario de Comunicación de la Presidencia, Eduardo Bonilla, se le hizo la consulta de hasta qué punto estarían dispuestos a que ambas leyes se unifiquen, que sobre todo se genere un solo proyecto. En ese mismo sentido, ellos expresaron que también existe la voluntad política por parte de la Presidencia de la República, así que nosotros esperamos que en los próximos días el CAL califique la misma, aboquemos conocimiento de este proyecto de ley que también se ha presentado en ese mismo sentido ante la Asamblea Nacional y busquemos con eso la unificación de una sola ley. Yo creo que nosotros tenemos la capacidad, no solo como comisión, sino como asamblea, de presentarle al país un proyecto que justamente integre las diferentes visiones, que integre los diferentes puntos y que sean en esas líneas rojas donde generemos esos debates para entender cuál será el mejor camino. Un camino hacia la autorregulación o un camino hacia un consejo que puede tener una visión como ocurre ya en otros países, donde no necesariamente es el gobierno el que tiene la posta de las decisiones que se toman allí, sino los mismos ciudadanos a través de diferentes procesos de veeduría. Hay un par de conceptos allí en los que se insiste. Hablo del proyecto Fundamedios Villavicencio en torno a que se mantenga el criterio de la rectificación, por un lado, porque de acuerdo a lo que ha trascendido, ese criterio no se ha presentado en el proyecto de ley del gobierno a través del secretario de Comunicación, Eduardo Bonilla, y el otro es mantener la figura del defensor de audiencias, esa última figura pues creada en la Ley Orgánica de Comunicación. ¿Cuál es su criterio en torno a esos dos aspectos? Yo creo que nosotros vamos a tener que tener justamente ese debate porque el criterio tiene que partir de quién va a ser el ente o el que va a generar la acción de regulación. Nosotros hemos tenido ya en este país y hemos visto como en otros países donde se repite que existen consejos, que es el gobierno el que está detrás de ello para tomar la decisión. Estos consejos lamentablemente tienden a perder su funcionalidad y se terminan convirtiendo en brazos ejecutores de una persecución desde lo comunicacional en el sentido político. Eso para nosotros no tiene cabida porque debemos tener como sociedad la capacidad de generar un proceso de autorregulación donde se pueda generar temas como lo que ya hemos visto que ocurrió semanas atrás con otros programas, donde el mismo proceso de la ciudadanía generó la salida de ese programa. Yo creo que hay que dejar de tenerle miedo a que nuestra sociedad tiene la madurez para poder hacerlo, que es un proceso fácil, no lo es, pero justamente deberemos enfrentar ello y entender que estamos cambiando la estructura que ha venido funcionando en este país en los últimos 14 años y que es ahí donde está el gran reto, es ahí donde tenemos que tener ese debate. Más no por ello estamos cerrados a que se genere
bajo la perspectiva del otro proyecto de ley, un debate donde entonces se verifique cuál va a ser ese proceso. Tenemos países tanto de América Latina como de Europa que ya tienen consejos de regulación, pero que no son manejados por el gobierno, no son manejados por quienes están sentados allí, sino por la ciudadanía. Y eso es lo que yo creo que tiene que garantizarse siempre, una separación de quién es el que toma la decisión y que no sea el gobierno de turno el que tenga una forma de darle censura a los medios de comunicación y en general a la información y el acceso a ella. El asambleísta Juan Fernando Flores, del bloque de la Alianza Nacional, de las filas de Creo, del oficialismo, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, que analiza el proyecto de ley de libertad de expresión, está en contrapunto aquí en Huancavilca, economista. Presidente Flores, una pregunta ahí. Nosotros hoy tenemos una ley orgánica de comunicación, donde tenemos derechos, tenemos obligaciones, los medios de comunicación, los comunicadores, y de todos esos derechos tenemos el caso de la televisión, el caso de la radio privada, la radio comunitaria, la radio pública, la televisión pública. Tenemos esos derechos y otros. ¿Qué va a pasar con esos derechos? ¿Lo van a incorporar en la nueva ley? ¿Qué es lo que se tiene pensado ahí? En ese sentido, este es un proyecto de ley que tiene nada más 14 artículos que quizás le puede hacer ruido a la ciudadanía, porque en el Ecuador hemos estado acostumbrados a que mientras más artículos tenga y mientras más diga las cosas, más seguridad y garantías tenemos, pero no por el hecho de que no se mencione, no está garantizado a través de otras leyes. Y eso yo creo que es importante que lo debemos empezar a manejar. Nosotros necesitamos cambiar esa estructura donde mientras las leyes sean más gruesas parecieran garantizar mayores derechos o protección. Todo lo que tiene que ver con el espectro de lo que son los medios de comunicación comunitarios, sí es un punto que ha sido tocado aquí en la comisión y donde se ha reconocido que es necesario que se incorpore para poder garantizar que no haya abuso por la falencia de que no esté presente en la ley. Así que en ese sentido yo creo que iremos construyendo una ley que irá sumando los diferentes puntos, pero sin la necesidad de tener que generar leyes tan extensas que al final, más que garantizar derechos, comenzamos a cercenarlos. Porque cada vez que necesitamos que una ley tenga escrito con punto y coma exactamente las cosas, en vez de garantizar que haya mayor amplitud para que no sea tan cerrado el rango en el que va a funcionar, vamos a poder tener leyes que clarifiquen sobre todo la situación, en especial de los trabajadores de la comunicación. Además, en ese mismo sentido hay que entender que hay garantías que se tienen que resolver justamente desde las mismas leyes, pero también que ya están garantizadas en otros proyectos. Así que yo creo que es importante que entendamos que no se va a dejar de lado, no se van a violentar los derechos de los trabajadores en el área de la comunicación y mucho menos lo que en ese sentido tienen para lo que corresponde a la protección, no solo del acceso a la información, sino también el cómo la información que ellos reciben puede ser difundida sin que esto menoscabe de ninguna manera tampoco la responsabilidad que tienen sobre la misma, porque tenemos que entender que estamos viviendo lamentablemente un proceso de la comunicación hoy también bajo los excesos de las falsas noticias, de las noticias infundadas con intenciones negativas, también le hacen un daño a la sociedad y allí es donde justamente debe generarse un proceso que garantice que los ciudadanos nunca se vean menoscabados y sobre todo la información nunca se vea afectada o alterada por quien la comunica. 7 de la mañana, 58 minutos, en Ecuador continental. Estamos dialogando con el presidente de la Comisión Permanente de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, arquitecto Juan Fernando Flores. Arquitecto, ¿significará entonces que en el debate este estará dirigido a derogar totalmente la ley orgánica de comunicación actual vigente? Perdón, si me puede responder, se cortó un poco la comunicación. Ya, le repito, en el debate de este proyecto de ley va a significar que como conclusión se eliminará, se derogará la actual ley orgánica de comunicación.
Bueno, dentro de las transitorias de este proyecto se están derogando casi 98 artículos que contemplaba la ley actual, donde justamente ahí hay diferentes elementos que nosotros hemos considerado desde la propuesta del gobierno nacional que es necesario que salgan de la ley para justamente garantizar que haya amplitud y no que sea cercenado en función por lo que está escrito en la ley. Así que en ese sentido yo creo que hay un debate. Ha habido amplitud y recepción sobre todo por parte de los asambleístas. Nuestra comisión es una comisión mixta donde tenemos representantes de todas las bancadas legislativas. Varios han expuesto su posición sobre los diferentes temas y yo creo que vamos a poder generar un informe, sobre todo cuando complementemos junto al otro proyecto de ley que se ha presentado en este mismo sentido, un proyecto unificado que garantice en todo sentido no solo el derecho y el acceso a la comunicación, sino que cese el proceso de censura que se ha venido desarrollando en los últimos años en la comunicación en el Ecuador. Y le habla el presidente nacional de la radiodifusión acá del Ecuador. Y nosotros estamos ya terminando un anteproyecto para presentarlo casualmente en CAL, obviamente con la representación de un asambleísta, para que este sea también parte de los insumos que necesita el análisis para lograr un solo documento. Y nadie se queda fuera, como se dice. Eso es lo que tenemos ahora como tarea en la radiodifusión ecuatoriana. Yo creo que no vamos a tener ningún inconveniente tal como estamos. No, más bien muchísimas gracias. Yo creo que incluso desde nuestra comisión podemos hacer la extensión para poder recibirlo. Yo creo que aquí hay un punto importante. Las decisiones que toma la Asamblea Nacional, sobre todo en reformas tan delicadas como estas, no pueden quedarse solo en los legisladores que estamos en la Asamblea Nacional. Tenemos que salir y generar un proceso de socialización donde las diferentes partes tengan la oportunidad de tomar posición y sobre todo sean escuchadas. Lo peor y lo que nosotros siempre hemos criticado es que esta Asamblea Nacional generaba leyes donde en pequeñas oficinas se tomaban las decisiones para el bienestar o las afectaciones de todos los ecuatorianos. Así que en ese sentido la invitación también queda extendida porque yo creo que es importante que tengamos todas las visiones, todas las opiniones para juntos construir este proyecto de ley que es tan importante para el Ecuador. Le agradezco mucho, presidente. Sí, lo vamos a hacer en la primera semana del mes de agosto, cuando obviamente hayamos presentado el documento de la referencia. Con mucho gusto. Y esto siempre referenciándonos a lo que ha presentado el gobierno nacional y que esto, repito, sirva como un insumo más para hacer o tratar de hacer lo mejor para la comunicación, lo mejor para los comunicadores, lo mejor para la sociedad entera. Nosotros no tenemos otro objetivo como ustedes también lo tienen. No tienen otro objetivo que se beneficie toda la sociedad ecuatoriana con una ley de esta naturaleza. Lo dejamos con la despedida, presidente, y le deseamos éxito en esta tarea muy compleja, cuál es la de dirigir una comisión tan importante como es la de las relaciones internacionales de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, estimado Clever, igualmente Jorge, por esta invitación. Para nosotros la responsabilidad que tenemos no es pequeña, al contrario, es una responsabilidad muy grande y sobre todo en ese sentido, cuando nosotros iniciamos en política, lo hicimos hace más de 16 años en Venezuela, justamente el día que se cerró un medio de comunicación. Por eso entendemos a profundidad por qué el peligro de la censura y por qué el peligro de que una sola persona tenga el poder de decisión sobre qué se escucha, qué se ve y sobre todo qué se informa. Así que en ese sentido siempre seremos garantes del acceso a la información, a la comunicación, a la libertad de expresión y el cese a la censura en cualquier parte donde nos encontremos. Así que muchísimas gracias y siempre a la orden. Y una última cosita que se me estaba escapando, arquitecto. A su comisión llegan los acuerdos comerciales, ¿no es cierto? Ahí a su comisión. Entonces estaban claros. Y mañana o pasado, ojalá se firme un acuerdo con Estados Unidos, llegará primero a su Correcto, para pasar el pleno, ¿no?
Correcto, será nuestra comisión la que tiene la responsabilidad de desarrollar todos los informes correspondientes a los tratados o instrumentos internacionales en materia comercial. Eso será importante porque a nosotros también nos dará la garantía de que debatamos en el pleno de esta comisión cuál será nuestra posición sobre los diferentes procesos. Y en miras de un gobierno que busca sumarse a la Alianza del Pacífico, será muy probable un acuerdo con México para poder concretar la incorporación a la Alianza del Pacífico, así como la apertura con Estados Unidos o con otros países del mundo, donde hoy Ecuador tiene que estar ubicado hacia lo internacional para poder garantizar mayor comercio y que eso nos traiga más inversión a nuestro país. Un abrazo para usted y éxitos. Que le vaya muy bien. Muchísimas gracias.